Lo que estás a punto de escuchar va a sacudir todo lo que sabías sobre la doctora Ana María Polo. Lo que los medios nunca te contaron, lo que los secretos detrás de cámaras ocultaron por años, está a punto de salir a la luz. Un escándalo tan grande que podría destruir para siempre la imagen de una de las figuras más icónicas de la televisión latina. Traiciones, engaños y secretos oscuros que nunca pensaste escuchar, pero que hoy, aquí, vamos a revelar. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta detrás de Caso Cerrado y la caída estrepitosa de Ana María Polo? Un desenlace inesperado, una traición brutal y un final que te dejará sin palabras. No te muevas de donde estás, porque esto es solo el comienzo, y si quieres saberlo todo, no olvides suscribirte para estar al tanto de los últimos escándalos de famosos que nadie más se atreve a contar. Nadie imaginaba que aquel martes por la tarde, en los estudios de Telemundo, se viviría uno de los episodios más violentos y vergonzosos de la televisión hispana. Todo estaba listo para grabar un nuevo episodio de Caso Cerrado, el programa que durante años había liderado los ratings con sus casos controversiales y su estilo confrontativo. Ana María Polo, la reconocida doctora, había llegado temprano, con el libreto en mano, lista para enfrentarse a lo que parecía ser una disputa más entre parejas. Pero lo que ocurrió ese día marcaría un antes y un después en su carrera y en la historia del espectáculo. A las 2:45 de la tarde, con las luces encendidas y el público aplaudiendo, entraron al set dos mujeres identificadas como Maritza y Lorena. Ambas mantenían una disputa legal por la custodia de su hijo adoptivo. Según el guión, el conflicto giraría en torno a supuestas infidelidades y denuncias de maltrato. Sin embargo, algo en sus miradas dejaba entrever que había más. Un resentimiento oculto, una furia contenida. Era evidente que esto iba más allá de un simple caso. Lo que estaba a punto de suceder no tenía precedentes. Desde su asiento, la doctora Polo se mostraba segura, como siempre. Con su voz firme, les dio la bienvenida y presentó el caso al público. Pero apenas comenzó a cuestionar a las involucradas, el ambiente cambió radicalmente. Las respuestas eran agresivas, los gestos violentos, y los murmullos entre ellas aumentaban de tono. Polo intentó intervenir, pero fue interrumpida con una frase que heló la sangre de todos: tú también eres parte de esta traición, Polo. Nos usaste como carne de cañón para tu show. El silencio en el estudio fue sepulcral. El público dejó de aplaudir. Los técnicos se miraban entre sí. El director dudaba si cortar la grabación. Pero ya era demasiado tarde. Las cámaras captaron los primeros movimientos. Maritza se levantó bruscamente, derribó su silla y lanzó su carpeta al suelo. Lorena hizo lo mismo segundos después. Ambas caminaron directo hacia el estrado donde se encontraba la doctora, y en un acto coordinado y brutal, se abalanzaron sobre ella. Ahí fue cuando el caos se desató. La primera en golpear fue Maritza, con una bofetada abierta que resonó por todo el estudio. Lorena no se quedó atrás y empujó a Polo con fuerza, haciendo que cayera sobre su escritorio. El equipo de seguridad tardó en reaccionar, paralizados por el shock. Algunos miembros del público comenzaron a gritar, otros a grabar con sus teléfonos. Las imágenes que se obtuvieron ese día se convirtieron en la materia prima de los escándalos de famosos más virales del año. Pero el ataque no fue solo físico. Las mujeres comenzaron a gritar acusaciones gravísimas, diciendo que la producción del programa las había manipulado, que sabían de antemano los insultos que debían lanzarse y que todo era parte de una estrategia para aumentar la audiencia. La verdad oculta comenzaba a salir a la luz, y no solo destruía la credibilidad del programa, sino también la imagen de Ana María Polo. Este fue el inicio de una cadena de rumores de celebridades, despidos internos, demandas millonarias y el colapso de una marca televisiva que parecía intocable. Lo que parecía una disputa legal más, terminó exponiendo historias y traiciones que llevaban años gestándose tras bambalinas. La televisión hispana se estremeció y el público exigía respuestas. Así comenzaban los últimos días del famoso programa, y con ello, la caída de una de las figuras más influyentes del entretenimiento latino. Los secretos del espectáculo apenas comenzaban a salir a flote, y lo que venía después era aún más escandaloso. Tras el brutal ataque a la doctora Ana María Polo, los pasillos de Telemundo se convirtieron en un campo minado de incertidumbre, miedo y especulación. Las cámaras se apagaron, pero los rumores empezaron a encenderse como pólvora. Nadie sabía a ciencia cierta qué había motivado el estallido de violencia. Sin embargo, lo que sí era evidente es que ese día había quedado al descubierto algo mucho más oscuro, las traiciones del medio artístico y los entresijos del programa que por años lideró la franja horaria de la tarde. Ana María Polo fue retirada del set con la ayuda del equipo médico.
Tenía moretones visibles, un corte en la ceja y la expresión completamente desfigurada por el impacto emocional. No era solo el dolor físico, sino el golpe moral de ser traicionada en su propio espacio, en el corazón del show que ella misma había creado. En cuestión de minutos, los pasillos del canal se llenaron de ejecutivos, productores y abogados. Lo que había ocurrido no era solo un incidente televisivo, era un escándalo legal y mediático en potencia. Mientras la doctora era atendida, los productores revisaban las grabaciones en privado. Lo que encontraron fue más preocupante aún. Varias escenas mostraban que tanto Maritza como Lorena actuaban como si supieran exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. ¿Era un montaje? ¿Una emboscada? ¿O una venganza orquestada por alguien dentro del programa? Las preguntas se acumulaban y las respuestas eran escasas. En las horas siguientes, empezaron a circular rumores de celebridades. Algunas fuentes internas aseguraban que Maritza había sido amante de uno de los productores del programa y que, tras una pelea con él, había prometido destruirlo todo. Otros decían que Lorena había sido engañada por la producción y forzada a grabar varios episodios con historias falsas, en los que fue humillada públicamente a cambio de un contrato que nunca se cumplió. El silencio de la doctora Polo en los días posteriores solo alimentó las especulaciones. Las redes sociales estallaron. El hashtag #Polo agredida fue tendencia mundial, pero también surgieron etiquetas como #caso montado, #secretos del show y #verdades ocultas. El público se dividió. Algunos expresaban su apoyo incondicional a la doctora, mientras otros la señalaban como parte de un sistema televisivo lleno de manipulación, guiones prearmados y explotación emocional. Se abría así una grieta peligrosa en el prestigio del programa y de su conductora. Los secretos del espectáculo empezaban a brotar como veneno, trabajadores del programa comenzaron a hablar. Un camarógrafo despedido en 2023 reveló que muchos de los casos eran recreaciones y que la producción manipulaba a los participantes para provocar reacciones más intensas. Una antigua asistente aseguró que la doctora Polo conocía estos métodos, pero los justificaba como parte del drama televisivo. De pronto, todo se volvió más turbio. Lo que se vendía como casos reales parecía ser solo una máscara para encubrir una maquinaria de entretenimiento construida sobre traiciones y polémicas de la farándula. Mientras tanto, Ana María Polo se recluía. No emitía declaraciones, no aparecía en público, y canceló sus compromisos por tiempo indefinido. Los medios comenzaron a hablar de una posible salida definitiva del programa. Algunos periodistas aseguraban que la doctora estaba atravesando un colapso emocional, otros que estaba negociando una jugosa indemnización para su retiro anticipado. Era el inicio de sus últimos días como la reina del veredicto. Detrás de bambalinas, el equipo de Caso Cerrado se desmoronaba. Varios empleados renunciaron. Otros temían represalias. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Y en medio de todo, Telemundo enfrentaba una crisis de imagen que amenazaba con convertirse en uno de los escándalos de famosos más grandes de la televisión hispana. Pero lo más perturbador estaba por venir. Porque mientras el mundo se centraba en Polo, nadie se daba cuenta de que las verdaderas responsables del ataque no actuaron solas. Alguien mucho más influyente las había empujado a hacerlo. Alguien con poder, con acceso, y con sed de venganza. Cuando las aguas parecían comenzar a calmarse tras el brutal episodio en el set de Caso Cerrado, un giro inesperado sacudió los cimientos del medio artístico. La prensa de espectáculos, siempre hambrienta de primicias, filtró una información explosiva: las agresoras Maritza y Lorena no actuaron por impulso. Todo había sido orquestado desde las sombras por alguien que conocía al detalle los puntos débiles del programa, de la producción y de la propia Ana María Polo. Así se destapaba una de las verdades ocultas más impactantes de la televisión hispana. Los primeros indicios surgieron cuando un exasistente de producción, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró haber visto a las agresoras reunidas días antes del incidente con una figura muy conocida del medio. Según su testimonio, la conversación era tensa y cargada de instrucciones específicas: no se trata solo de armar escándalo, sino de exponerla, de hundirla en su propio escenario, habría dicho esa voz poderosa. A partir de ese momento, comenzaron a surgir sospechas de que detrás del atentado se encontraba Vivian González, la ex coconductora del programa que había sido despedida de manera abrupta meses atrás. Vivian, quien había sido una presencia recurrente en temporadas anteriores del show, salió del aire sin una explicación oficial. Solo se hablaba de diferencias creativas, pero los rumores de celebridades indicaban que su salida se debió a una fuerte pelea con Ana María Polo tras bastidores.
La versión no confirmada aseguraba que Vivian descubrió un archivo con grabaciones privadas en las que Polo y su productor principal se burlaban de ella, cuestionaban su inteligencia y planificaban reemplazarla desde hacía meses. Con el tiempo, Vivian se mantuvo alejada de los medios, pero varias publicaciones comenzaron a notar que sus mensajes en redes sociales tenían un tono pasivo-agresivo. Frases como el tiempo pone todo en su lugar y la justicia llega cuando menos lo esperas tomaron un nuevo significado tras el escándalo. La hipótesis de que ella había reclutado y preparado a Maritza y Lorena cobró fuerza rápidamente. Incluso un periodista del programa Suelta la Sopa afirmó haber visto a las tres juntas en un café de Miami pocas semanas antes del incidente. Las piezas comenzaban a encajar. Los ejecutivos de Telemundo, atrapados entre una crisis mediática y el miedo a que todo saliera a la luz, intentaron negociar el silencio de los involucrados. Pero ya era demasiado tarde. Las redes sociales, los programas de chismes y los canales de YouTube especializados en secretos del espectáculo se lanzaron con todo. Videos, audios filtrados y supuestos correos electrónicos comenzaron a circular, revelando que no solo existía una mente maestra detrás del ataque, sino también un entramado de traiciones del medio artístico mucho más amplio de lo que se pensaba. En este contexto, la figura de Ana María Polo comenzó a deteriorarse rápidamente. De ser una autoridad incuestionable en la televisión latina, pasó a convertirse en una figura polarizante. Mientras algunos exigían justicia para la doctora agredida, otros señalaban que su comportamiento autoritario y su participación en casos supuestamente manipulados la convertían en parte del problema. El público, antes fiel, ahora se debatía entre la admiración y el repudio. Estábamos ante un claro caso de famosos en crisis, donde la caída era tan estrepitosa como la fama alcanzada. La prensa encontró su nuevo oro, polémicas de la farándula con todos los ingredientes de una serie de suspenso. Venganza, mentiras, poder, dolor y ambición. Y mientras todos hablaban, Polo seguía en silencio. No había entrevistas, ni apariciones públicas, ni declaraciones oficiales. Se decía que estaba internada en una clínica privada, lidiando con un cuadro severo de estrés postraumático. Pero la verdadera bomba aún no había explotado. Lo que nadie imaginaba era que dentro de los archivos de la producción, escondidos entre correos y documentos olvidados, se encontraba una grabación que lo cambiaría todo. Un archivo que mostraría que, en efecto, la doctora sabía más de lo que decía, y que las traiciones venían incluso de quienes ella consideraba su círculo más cercano. La tensión alrededor del caso Polo ya había alcanzado niveles insostenibles. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio del caos, saliera a la luz un video secreto, un documento silenciado durante años por los ejecutivos de Telemundo y oculto entre los miles de archivos digitales de Caso Cerrado. Esta grabación, filtrada por un ex empleado despedido tras el incidente, se convertiría en la prueba definitiva de que la verdad oculta del programa era mucho más turbia de lo que el público imaginaba. En el video, de aproximadamente 8 minutos, se ve a Ana María Polo en una reunión privada con el equipo de producción. La doctora, visiblemente molesta, discute sobre un grupo de participantes que se habían quejado por maltratos y falta de pago. No me importa lo que digan. Aquí todos saben que esto es un show. Si no aguantan la presión, que se vayan. Hay miles más que quieren estar frente a cámara, se le escucha decir. El tono es autoritario, cortante. Nadie se atreve a contradecirla. El escándalo fue inmediato. Las redes sociales estallaron nuevamente. Algunos seguidores fieles intentaron justificarla, es parte del personaje, decían. Pero la mayoría se mostró indignada. ¿Era esa la verdadera Ana María Polo? ¿Una mujer implacable tras bastidores, capaz de pisotear a los suyos por mantener la maquinaria del espectáculo en funcionamiento? Los medios no tardaron en bautizar el archivo como la grabación prohibida. Los programas de chismes aprovecharon la ocasión. En menos de 24 horas, la noticia llegó a todos los rincones de América Latina. Lo que nunca viste de la doctora Polo, el lado oscuro de Caso Cerrado, historias y traiciones detrás del set eran algunos de los titulares que acaparaban portales de espectáculos. Y no faltaron los testimonios de extrabajadores, exinvitados y exempleados de maquillaje que sumaron sus voces al coro de denuncias. Una mujer que participó como litigante en 2019 contó en un programa argentino que fue obligada a exagerar su historia de abuso para dar más rating. Otro participante confesó que le prometieron dinero y fama, pero que nunca recibió ni un centavo. Se hablaba incluso de cláusulas abusivas y de contratos de confidencialidad redactados para evitar demandas. Todos estos relatos reforzaban la idea de que Caso Cerrado no era más que una fábrica de secretos del espectáculo envuelta en legalidad aparente.
Pero lo más impactante llegó cuando la periodista mexicana Alejandra Muñoz, famosa por destapar escándalos de famosos, aseguró haber tenido acceso a una segunda grabación, aún más comprometedora. Según sus fuentes, en ella se ve a la doctora Polo recibiendo un sobre con dinero de parte de una productora externa, presuntamente a cambio de garantizar que cierto caso se resolviera a favor del cliente. La ética, la justicia y la integridad del programa estaban oficialmente en ruinas. Este nuevo giro alimentó aún más los rumores de que la agresión sufrida por Polo no había sido un simple arrebato. Maritza y Lorena, las mujeres que la golpearon en pleno set, podrían haber sido instrumentos en un juego mucho más perverso, donde varias figuras del medio se aliaron para vengarse de años de abusos, manipulación y falta de respeto. ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Una estrategia para hundir a la doctora y tomar su lugar? Las preguntas no dejaban de multiplicarse. Entretanto, Ana María Polo continuaba en absoluto hermetismo. Algunos medios aseguraban que había abandonado el país y se encontraba refugiada en una residencia privada en Costa Rica. Otros hablaban de un retiro espiritual tras haber tocado fondo. Mientras tanto, Telemundo estaba siendo presionado por inversionistas y anunciantes para tomar una decisión definitiva, cancelar el programa y cerrar una era, o intentar reconstruir la imagen de su presentadora estrella en medio de una de las mayores polémicas de la farándula de los últimos años. Pero aún faltaba el golpe final. Una traición más, quizás la más dolorosa, estaba por ser revelada. Y vendría de alguien que había estado siempre a su lado. Cuando parecía que ya nada podía empeorar para Ana María Polo, un nuevo golpe sacudió lo que quedaba de su prestigio. Esta vez, no se trataba de una agresión física, ni de un archivo filtrado, ni de un rumor alimentado por los medios. Era una traición íntima, silenciosa y demoledora, proveniente de una persona que durante años fue su mano derecha, su productor ejecutivo, Rubén Hernández. Rubén había sido su aliado, su confidente y, según fuentes cercanas, su pareja sentimental por más de una década. Juntos habían construido el imperio de Caso Cerrado. Él conocía cada rincón del set, cada estrategia de producción, cada secreto que la doctora escondía de la opinión pública. Pero cuando la tormenta cayó, Rubén no solo no la defendió, sino que decidió hablar. Y no precisamente a su favor. En una exclusiva con una famosa periodista de farándula, Rubén rompió el silencio y reveló detalles que helaron la sangre del público. Ana María ya no era la misma desde hace años. El poder la cambió. Todo se convirtió en números, en rating, en manipular emociones. No le importaba si los casos eran reales o no, solo que lloraran, gritaran, pelearan. Se convirtió en lo que juró destruir, afirmó. Sus palabras, transmitidas en horario estelar, generaron un revuelo sin precedentes. Rubén entregó pruebas. Capturas de correos, audios privados y hasta documentos internos que revelaban cómo se fabricaban los casos más virales del programa. Uno de los más impactantes fue el de una madre que supuestamente abandonó a su hijo en una gasolinera. La historia había conmovido al continente, pero ahora se sabía que había sido escrita por guionistas contratados. El escándalo era total. Los fanáticos que aún defendían a Polo comenzaron a abandonarla. Se sentían engañados. Traicionados. La etiqueta almohadilla La verdad oculta de Caso Cerrado se volvió tendencia mundial. Las revelaciones no solo exponían el corazón podrido del programa, sino también los excesos personales de la doctora, tratos humillantes al personal, amenazas a quienes intentaban hablar, e incluso lujos pagados con fondos destinados a caridad. La figura de Ana María Polo pasaba de presentadora admirada a símbolo de hipocresía mediática. Los famosos en crisis comenzaron a tomar distancia. Presentadores, actores, cantantes que alguna vez compartieron escenario con ella eliminaron fotos, evitaron mencionarla y cortaron lazos públicamente. Uno de los más duros fue Don Francisco, quien en una entrevista lamentó que algunos se pierden cuando creen que la televisión les pertenece. Pero lo más doloroso para la doctora Polo no fue la traición de los medios, ni la presión del canal, ni siquiera el rechazo del público. Fue la confesión final de Rubén. En una carta abierta publicada por una revista de espectáculos, él escribió: «Te protegí muchos años, incluso cuando no lo merecías. Pero ya no podía callar. Lo que hiciste a quienes confiaron en ti no tiene perdón. Esta es mi redención». Con eso, todo se vino abajo. Se hablaba ya de una demanda colectiva de antiguos empleados y participantes del programa. Los secretos del espectáculo se habían vuelto imposibles de contener. Y mientras la industria se sacudía con esta caída histórica, otras figuras comenzaron a alzar la voz, actrices, maquillistas, asistentes, todos compartiendo sus propias historias y traiciones con Polo como protagonista.
El medio artístico era un hervidero. La línea entre justicia y venganza se volvía borrosa. Y aunque muchos celebraban que al fin la verdad salió a la luz, otros se preguntaban si toda esta exposición mediática no era también parte de una estrategia de otros poderosos detrás del telón. Al fin y al cabo, en el mundo del espectáculo, nadie cae sin que alguien más se beneficie. En medio de este torbellino de rumores de celebridades y polémicas de la farándula, Ana María Polo desaparecía lentamente de la vida pública y comenzaban a contarse los que podrían ser sus últimos días como famosa. El final de la doctora Ana María Polo parecía inevitable. La presión era tan grande que incluso los ejecutivos de Telemundo comenzaron a mover sus piezas con rapidez. Había quienes pedían su renuncia inmediata, otros sugerían que su regreso a la pantalla podría ser posible si se gestionaba adecuadamente su imagen. Pero la verdad era que no había retorno para alguien cuya figura había quedado tan marcada por la traición y el escándalo. Lo que una vez fue una estrella televisiva ahora era solo una sombra de lo que había sido. La noticia de su salida definitiva del aire fue publicada en todos los medios, pero lo que realmente causó un terremoto fue la revelación de que Caso Cerrado sería cancelado. Por primera vez en más de 15 años, el programa que había cautivado a millones de espectadores en América Latina y los Estados Unidos llegaba a su fin. El público estaba en shock, no solo por la cancelación, sino por la magnitud de las traiciones del medio artístico que se habían desvelado a través de esta caída. Ana María Polo no tardó en hacer su declaración final. En un breve video publicado en sus redes sociales, apareció visiblemente afectada, pero sin mostrar arrepentimiento. Mi vida siempre fue un libro abierto para todos. Lo que hoy se dice de mí es solo una parte de la historia. Todo tiene un comienzo, pero no siempre un final justo, expresó. Estas palabras, cargadas de dolor y resignación, fueron interpretadas de inmediato como una especie de despedida. Su imagen había quedado irremediablemente marcada, y los escándalos de famosos que la rodeaban no permitirían que pudiera retomar su carrera en la televisión. Mientras tanto, en el mundo del espectáculo, los rumores no cesaban. Los últimos días del famoso Ana María Polo fueron objeto de intensos análisis. Algunos decían que su caída era el resultado de una industria cada vez más exigente y despiadada, donde la fama no perdona los errores. Otros, sin embargo, creían que todo había sido un plan orquestado desde dentro para hacerla caer. El hecho de que figuras como Rubén Hernández, su exproductor y compañero, le dieran la espalda tan rápidamente levantó sospechas de que había fuerzas mucho más grandes detrás de todo el escándalo. En las semanas posteriores, Polo se mantuvo fuera del ojo público. Algunos afirmaron que estaba recibiendo atención médica para superar la crisis emocional que estaba atravesando, mientras que otros aseguraban que se había retirado a una finca privada en el campo, lejos del ruido mediático. Los programas de chismes, como El Gordo y la Flaca, seguían cubriendo su desaparición, pero ya sin el mismo interés. Los secretos del espectáculo que salieron a la luz durante el escándalo terminaron por exponer el lado más oscuro del medio. Pero lo que más sorprendió a todos fue el inesperado gesto de Vivian González, su excompañera de Caso Cerrado. En una entrevista con el programa Suelta la Sopa, Vivian confesó que el escándalo había sido orquestado por ella misma, junto con un grupo de exintegrantes de la producción, quienes habían sido víctimas de abusos durante años. Lo hice porque vi la hipocresía y el abuso detrás de las cámaras. Ana María no era la persona que todos creían. Lo que sucedió fue solo la punta del iceberg, dijo González, mientras los periodistas se sorprendían ante la revelación. La traición personal de Vivian fue el golpe final para la doctora Polo, quien quedó completamente despojada de cualquier posibilidad de regresar al escenario. Con la cancelación de Caso Cerrado, el nombre de Ana María Polo se desvaneció de las pantallas. La industria del entretenimiento rápidamente encontró nuevos rostros para llenar el vacío. Muchos criticaron que la televisión latinoamericana, por su parte, ya había dejado de ser un espacio de debate serio y se había convertido en un lugar donde los escándalos y las polémicas de la farándula eran lo que realmente mantenía a las audiencias cautivas. El escándalo de Polo fue el claro reflejo de cómo la fama en el mundo del espectáculo es tan frágil como un castillo de naipes. La doctora nunca logró recuperar su imagen y a medida que los años pasaron, su nombre quedó relegado a un capítulo oscuro en la historia de la televisión latina. A pesar de los intentos de algunos por revivir su legado, el público nunca olvidó la serie de traiciones, manipulación y secretos que salieron a la luz. Ana María Polo, la mujer que una vez había sido un ícono de la televisión, ahora solo era un recuerdo lejano.